Yo soy sexólogo, podcaster, blogger. Soy de Tepic, Nayarit, y mi tema es el transmasculino visto desde el autismo. Propiamente voy a compartir mi historia, o sea, mi historia de vida, porque yo como sexólogo, de manera personal, considero que la investigación sexológica se hace desde la experiencia, ¿no? Y yo como sujeto, de mi propio sujeto de investigación, es lo que voy a hacer. Bueno, voy a empezar con mi historia, como el tránsito y más que del género en sí, como el autismo también como parte de la interseccionalidad influye en ello, ¿vale? Bueno, voy a empezar. Como siempre, la historia típico, ¿no? Del trans que empieza desde la infancia, desde los 4 años, yo sabía que no, que era diferente, tanto desde la neurodiversidad como del género. Sabía que pues mi cuerpo no correspondía al género que se me designó al nacer. Y sabía también que yo no era como los otros niños. De hecho, yo tuve muchos problemas en el jardín de niños por comportamiento, hacía lo que yo quería, a veces no seguí instrucciones y tuve problemas también al hablar. De hecho, yo fui a una escuela para enseñarme a hablar. Yo hablé hasta los 3 años. Para mí eso fue complicado adaptarme y emular el mundo neurotípico y también cisnormativo heterosexual, ¿no? Porque eso te lo imponen desde que lo abres los ojos, desde siempre, el rosita, el azul, etcétera. Entonces, digamos que mi primera infancia fue así, tratarme de adaptar al mundo al que había nacido, más que por el género, al comportamiento social, ¿vale? Entonces, eso fue como mi primera infancia. Dentro de la primaria, yo ya sentía que no correspondía, o sea, que mi sexualidad no correspondía a la norma dentro del género que se me había asignado, ¿no? Porque se supone que si eres cis y quieres al mismo sexo, pues eres gay, ¿no? Se supone, pero no, nada que ver conmigo. Pero vamos, eran los 90s, o sea, nada, no existía el internet en ese entonces ni nada, o sea, nada, ninguna referencia ni en televisión ni nada, pero yo sabía que me sentía diferente. Mi infancia en la primaria fue como muy, pues normal, se podría decir, aunque con problemas de adaptación, con problemas de socialidad, de lo que implica pues ser una persona autista, con rituales, con tratar de encajar en el mundo de los neurotípicos. Neurotípico quiere decir que no formas parte de la neurodiversidad. Vamos a ponerlo así, para hacerlo más claro. Una persona neurotípica, hagan de cuenta, para ponerlo en sistemas operativos, quienes saben de computadoras, nace con un Windows y con un Mac. Yo era un Linux completamente. Tenían que desarrollarme de pie a pa en la intuición, en todo eso. Y pues el género, pues sí, o sea, yo sabía que no me gustaban las cosas de niña, pues en eso me respetaban porque pensaban que era parte de la infancia, ¿no? Nunca me compraron muñecas. Pedí una muñeca para poder, ahora sí que asimilarme a los 10 años, o sea, pero pues no funcionó. Muchas veces traté de asimilarme al género también que se me asignó, pero pues no sirvió de mucho. Bueno, eso fue la primera infancia, la segunda infancia que fue como muy X, ¿no? Así de, bueno, normal, tratando de adaptar. Cuando vino todo el despapalle fue cuando, ahora sí que la crisis fue en la adolescencia. La adolescencia fue, ahora sí que el despertar, ¿qué hago? Sé que está mal, lo que siento, lo que pienso, ¿no? Fue una crisis terrible, porque no solo fue la adaptabilidad a la secundaria, a la adolescencia, sino que fue a despertar la sexualidad, pero ¿cómo me puede gustar alguien de mi mismo género? Sé que está mal. Y aparte, yo me sentía como un niño, pero esto no tiene explicación, pero no encontraba ninguna etiqueta, como dije, no había representación de nada. Entonces, fue una crisis terrible. Y aunado que yo tuve un accidente a los 14 años, que fue el desplome de todo. Desde el bullying en la escuela hasta la crisis identitaria, la sexualidad, fue terrible, desde la secundaria hasta la preparatoria. Todo ese transcurso pasé queriendo saber quién era, porque tenía una falta de identidad. Y aparte, pues no tuve adolescencia, porque como mencioné, el accidente vino a ahora sí aumentar más lo que ya tenía, aparte de la falta de motricidad también y el autismo inclusive. Me volvía más retraído. Fue en verdad terrible esa etapa. ¿Ok? Entonces, como que sí tenía referencias LGTB, pero eran muy, muy vagas. O sea, ni siquiera
pues no, no existía, porque yo llegué a tener internet hasta los 18 años. O sea, yo nada más tenía interacción con el internet para hacer mis tareas y se acabó. Yo no tenía correo, no tenía email, nada. O sea, yo al mundo lo descubrí cuando yo entré a la universidad. Entonces empecé a ver referencias LGTB, me asumí como una mujer lesbiana, por así decirlo. Y pues bueno, también estaba muy desorientado en mi sexualidad. O sea, no sabía nada prácticamente. Así pasé también la universidad con pequeños esbozos leyendo, pero la T, ignorada. Y también con la discriminación que pasé también en la universidad por mi misma condición autista, porque no actuaba como un adulto normal, porque pues un adulto normal hace ciertas cosas, se supone ya con mis rituales, con todo lo que implica ser una persona autista en mi mundo, por así decirlo, ni me daba cuenta de lo que estaba pasando, ¿vale? Entonces sí fue muy difícil esa etapa. Cuando empezó realmente lo de la curiosidad LGTB más, fue como los 23 años, ¿no? Cuando ya había salido de la universidad, o sea, digamos que en la escuela nada de disforia de género, ni este tipo de cosas, porque ni sabía que existía. O sea, sí lo sentía yo, pero no tenía ningún nombre, no tenía ninguna etiqueta de nada. Entonces, pues yo bien distraído viviendo en mi mundo. De hecho, yo mi mundo lo pasaba encerrado en mi habitación y eso era todo, anime, internet, información y se acabó. No había más que eso, ¿vale? Entonces hasta los 24 empecé a querer ir a las marchas del Pride, quería saber más de diversidad sexual. Fue en ese entonces, por primera vez en mi vida, que me crucé con una mujer trans. La que organiza las marchas en Nayarit, fue la primera vez que yo me crucé de todo y supe lo del término trans, pero para mí lo seguí ignorando porque pues no tenía información hasta que yo mismo empecé a leer de libros. De hecho, lo recomiendo mucho el libro, el de Este libro es gay. Desde ahí empecé, un libro para adolescentes, empecé a leer lo que era un trans. Y como que así aunaba conmigo, pero yo me daba la negativa porque de por sí tenía problemas de adaptabilidad y ahora la de conseguir empleo y ahora por la orientación. Entonces fue un choque terrible también, fue como otra crisis. Hasta los 25 años fue donde fue mi despertar sexual, donde descubrí todo lo trans y empecé a leer y decidir hacer la transición. Cuando ya le encontré un nombre y cuando ya más o menos había emulado también un poco a la sociedad neurotípica. Cuando ya la había comprendido, así funciona, así es. Entonces, bueno, primero empezó con el cambio social, las dudas, fui con endocrinos que también me discriminaron por lo mismo. Es que tú, ¿cómo vas a saber si tú tienes esta condición también? ¿Cómo vas a saber de sexualidad? Eso es cierto, ¿eh? Cuando eres una persona autista, piensan, eres un angelito, no vas a despertar nunca, vas a ser un niño por siempre. Y eso es mentira. Serás muy retraído, no te gustará la gente, eso es cierto. Para mí convivir es muy difícil, pero vaya, ya había despertado, yo quería saber más y enterarme de cómo iba a ser una transición. Y falsamente pensé, porque no conocía este término de intersexualidad, a mí me iban a dar las mismas condiciones, ¿no? O sea, yo como ser humano tengo derecho a transicionar y todo, empecé a buscar y demás. Pero me topé con la negativa médica, con la negativa familiar. Entonces ahí como que, ¿qué onda? ¿Qué hago? Y a los 26 dije, bueno, tengo 26 años, ¿cuánto me quedan de vida? Voy a empezar a transicionar. O sea, yo fui y busqué activistas. A mí, como me dice mi familia, ¿no? Me intentaron lavar el cerebro. No, a mí nadie me lavó nada. Yo fui, busqué a los activistas, empecé mi activismo por ahí. Y lo primero que dije, me acuerdo, fue un mayo del 2017, cuando empecé todo esto, el activismo. Dije, soy una persona autista, soy una persona con Asperger. ¿Y qué pasa? Todos se quedaron así de, ¿qué pedo? ¿Qué onda? O sea, no, así empezaron, ¿no? Con dudas, pero pues nadie sabía de eso. Dije, bueno, entonces no saben de esta parte del autismo, me lo guardo, participo, estuve muy activo en ese año en el activismo, me enteré de muchas cosas, me enteré de la problemática y dije, cuadra, ¿no? Y ver la problemática que muchas personas trans tienen, bueno, aparte de que a mí la sexualidad es un tema que me apasiona increíblemente, decidí, bueno, voy a estudiar una maestría en sexualidad, a ver qué onda, porque sé que muchas personas trans no tienen el poder adquisitivo para buscar orientación con sexólogos o, o que alguien les oriente, porque para transicionar
Claro, transicionar a ser mujer trans es más costoso, pero de igual forma es costoso para ambos y no tienen esa orientación, porque para ir con un sexólogo propiamente, no un psicólogo, es muy caro. Entonces yo decidí, bueno, voy a entrar a la maestría. Está ahí cuando yo me entero de la interseccionalidad, tanto sufrir, tanto batallar, porque sé que en mis condiciones, ser una persona autista, no tener el nivel económico suficiente, tener poca motricidad para poder desarrollar un empleo, todo eso me afectaba. Entonces empecé a ver el activismo, las problemáticas LGTB de otra manera, hacer mi activismo de otra forma, ya más apartándome de la heteronorma, aunque claro, como persona que ha crecido en una cultura heteronormada, cis y capacitista, obvio iba a tener estragos o rezagos de eso. Y pues aún estoy trabajando en eso, pero me abrió un panorama completamente diferente al entender la interseccionalidad como un factor importante. Si tú no cuentas con estos factores, si no tienes estos factores, el género es la cosa más escandalosa que pueda haber, el género y la sexualidad, ya no tanto ni la discapacidad. Sí, eso sí también. Te invalidan por ser una persona con discapacidad, por no entrar en el mundo normativo, es lo que, pero lo que pasa, ¿vale? Eso es... No entras a esta cuestión normativa tanto de la capacidad, del género, y entonces pues es doble, es triple la discriminación. Entonces digo, tengo que hacer algo. De ahí me empecé a llenar de información y desgraciadamente en español no hay nada absolutamente de cómo siendo una persona autista, de construirme y demás. Todo lo poco que sé del tema lo he buscado en inglés y también son libros muy caros, entonces vaya, la información no es accesible para todos. También eso es de las problemáticas que me encontré. Y lo curioso, ¿no? O sea, de cómo yo también cuando les he platicado a mis pares transmasculinos, hay cierta indiferencia en el tema, porque todo el mundo, la mayoría quieren emular esa parte normativa del cisgénero y verse, no sé, musculosos y de gym, sabiendo que mi situación no es esa. Porque para mí yo fluctúo generalmente en el género, porque para mí tengo que desconstruir esa parte tóxica, porque esa parte tóxica me está machacando a mí todavía. Yo como hombre trans, yo no me siento privilegiado de nada. O sea, sí te pueden dar la palabra, pero por ejemplo, cuando yo voy en la combi o voy en los caminos y tengo dificultad para subirme, a mí no me respetan, al contrario, le dan más recio y si no me agarro, me caigo, así. Para mí con todo esto que estoy diciendo, para mí una persona trans es desde que se concibe una persona trans, es desde que está ahí. Porque si nos ponemos a pensar desde el tema interseccional, no muchos van a poder alcanzar esa aspiración, o tal vez otros no lo querrán. Y pues es eso, ¿no? O sea, darme cuenta de lo mucho que tengo que hacer yo, de plantearme, de poder comportar socialmente desde de acuerdo de una norma, hasta poder asimilarme del género de acuerdo a las normas. O sea, todos son normas y más normas y más normas, ¿no? No puedes decir, bueno, voy a emular al género, no, voy a tomar un poco del género de lo que a mí me parece, yo voy a ser creativo y lo voy a hacer. No, sino que yo tengo que emparentarme con una normalidad para poder ser válido. De lo contrario, pues no tiene caso, y así me he sentido. De hecho, pienso que el activismo LGTB está muy carente de eso, de las personas con discapacidad. Algunas cosas, cuáles son voces, pero no, falta mucho en ese aspecto. O sea, de que las personas autistas no nos atrevemos por toda la información que nos han introyectado, ¿no? De que eres un angelito, tú no puedes, tú en tu mundito y tú apártate y aléjate de la sexualidad, eso te hace daño. De hecho, estoy en un grupo de autistas y les hablé de sexualidad, qué sienten, qué piensan, y hubo muchas respuestas. O sea, y muchos se quejaban de lo mismo, que sus papás, y también como los míos, te refugian tanto en un círculo, o también no encuentras pares con los que puedas platicar o dialogar desde tu experiencia autista, porque es muy diferente ser un neurotípico, o sea, una persona no
no parte de la neurodiversidad a ser una persona autista y ver el mundo totalmente diferente. Y es un camino muy solitario, siendo una persona trans con autismo. Porque como dije, primero tienes que seguir las reglas de la sociedad, cómo comportarte, y después tienes que seguir las reglas del supuesto género al que tienes que pertenecer, ¿vale? Y no sé, o sea, yo voy a seguir en mis investigaciones. De hecho, planeo hacer la tesis, pero como digo, como en mi condición se me dificulta mucho a veces estructurar ideas, por eso también lo he postergado la tesis, pero sí es muy necesaria, porque son muy pocas voces, o al menos yo pienso que soy el único en el estado de Nayarit que habla por las personas autistas y su sexualidad. Como dije, mucho ya en estos coloquios muy buenos, en estas ponencias son excelentes, ya hemos hablado del género, pero no hemos hablado de las neurodiversidades. Aquí, esa es mi intención, hablar desde la neurodiversidad y cómo a mí me cuesta trabajo, cómo yo he tomado el valor para expresarme, porque no es fácil. No es fácil para mí estar ante un público y decir, bueno, esta es mi situación, porque dije, muchos no le entienden y a muchos no les interesa. Y si para hacer iniciativas, olvídense, pues dicen, ay, independízate, busca un trabajo, no sé qué, pero en mi condición no es tan sencillo. O sea, no tener una motricidad y no tener ahora sí que un software adecuado para esta sociedad tan cambiante, tan dinámica, ¿vale? Entonces, pues, hasta aquí sería mi intervención, dejando, o sea, yo como persona autista he batallado bastante para poder llegar hasta aquí donde estoy. De hecho, ahora sí que en el ambiente tan tóxico con el que vivo con mis papás y con mis hermanos, invalidándome siempre, por los dos flancos, tanto por el género como por lo otro. Entonces, se requiere mucho valor. Para las personas con autismo y que son diversas sexualmente hablando, tienen que tener redes de apoyo muy sólidas, porque es complicado. Siempre lo he dicho, es complicado, más no imposible, complicado. Tienes que tener muy en cuenta todo lo que está a tu alrededor y saber. Tienes que tener un entrenamiento previo, porque esta intuición es artificial. Mi intuición es artificial, yo la tuve que desarrollar con los años. Porque si yo hablara tal cual como pienso, ya me hubieran censurado todo internet si fuera posible. Pero bueno, eso no es el tema el día de hoy. Y pues eso, nada más es cuanto. Hasta aquí mi intervención. No sé si tengan dudas, preguntas. Y ya. Hola Dante, ¿cómo estás? Aquí soy Ciro. Sí. Tenemos algunos problemas técnicos. El otro Dante no sé dónde quedó. Bueno. Dice Nikita, ¿qué agendas en común ves entre las personas con discapacidad y las personas trans? Pues lo que veo en común es la validación que buscan ambas partes. Las personas con discapacidad buscan que se les valide como personas sexuadas también, que no son angelitos y que se van a morir así, sino que también tienen necesidades de reconocimiento. Y las personas trans también que se les haga válido con el género con el que se identifican. Eso es donde donde cruzan. Fíjate que coincido contigo, al final de cuentas buscan la validación de la misma identidad, porque el vivir como una persona con discapacidad forma una pequeña parte de tu identidad como persona. Así es, una gran parte. Así es. De hecho, es el tronco principal. Ah, sí, yo escribí eso hace rato. Un fuerte abrazo. Gracias. En general, en nuestra sociedad se olvida que las personas con alguna discapacidad también tienen una sexualidad e identidad. Cierto, así es. Si de por sí las personas heterosexuales cuando quieren salir de su rol también son mal vistas, ahora los que son sexualmente diversos y con una discapacidad pues no se ven, invisibles completamente. Pues
yo también tengo una discapacidad, pero yo tengo una discapacidad motriz, así que soy muy visible. Así que, pero aún siendo visible, siento que todos los días es salir a pelear por una pequeña parte del territorio, porque aunque nos ven, no nos quieren dar esa propiedad de participación. Exacto. ¿No? Y los problemas de movilidad, ¿no? O sea, que las banquetas están muy altas o que no hay rampas. Yo también tengo problemas de motricidad y como digo, como dije en mi ponencia, ¿no? O sea, alcanzar un camión y que no te tire, es, es horrible estar así todos los días. Te preguntan que si como persona con autismo has tenido la oportunidad de vivir de manera individual y cómo se ha dado. De manera vivir individual, pues sí, vivir la individualidad sí la he vivido, porque yo he querido, porque he estado muy terco. He tenido tentación de destransicionar porque pues es muy difícil la familia, la sociedad, inclusive los mismos trans, los pares no te ven. O sea, sí, qué bueno, ya, cada quien con su vida. Pero vives solo, vives independiente, No, no, no. Yo, vives con tus yo papás. dependo de mis papás por la misma situación. Como persona autista no muy fácilmente consigues trabajo y aparte también con los problemas de motricidad. Como dije, tuve un accidente y eso me vino, ahora sí que aumentar más el problema de motricidad. Claro, pero sí es posible vivir de forma independiente. Sí se puede lograr. Yo llevo 10 años viviendo independiente y tengo 33 años, tengo el síndrome de Ulrich, es una distrofia muscular congénita, así que es discapacidad múltiple. Mm. Muy interesante la información. Eso nos dice que falta mucho por trabajar, tanto instituciones, colectivos e individualmente. Nadie habla de las personas con discapacidad trans y es valioso que lo visibilices. Pues sí, de hecho. Yo me considero el único aquí en el estado. No sé, ¿En ¿verdad? No dónde? puedo decir en Nayarit. Yo soy de Tepic, Nayarit, y yo soy el único que habla por las personas autistas en cuanto a sexualidad. Entonces, pues no sé si haya más, pero pues hasta ahorita no he escuchado a nadie más que hable de eso. Sí, y es muy válido y es muy necesario el que haya una voz activa y disidente de parte de las personas con discapacidad psicosocial como la tuya. Así es. Tú como, ya ves que hay un gran debate acerca si se debe de considerar dentro de discapacidad psicosocial, múltiple o intelectual, ¿dentro de cuál crees que están? Yo digo que psicosocial y también intelectual, porque hay diferentes grados de autismo. O sea, así hay que hablarlo tal cual. No es por discriminar, no es por marginalizar, pero hay diferentes grados de autismo. Hay personas que somos muy funcionales y hay otras personas que están en un autismo muy severo. Dice María Marta, el centro de esto que generosamente nos has compartido está en la dificultad que tenemos como sociedad de aceptar la diferencia como algo positivo y enriquecedor. En el fondo tenemos miedo a la diferencia, al diferente, cuando ahí está la riqueza. Pues sí, de hecho, el miedo al otro. Siempre es el otro, el otro, el otro, el otro. Ya si sales de la del régimen cis heteropatriarcal capacitista, ya, ya eres alguien considerado como el otro, como no merecedor de nada. Así. Y a partir de que deconstruiste y volviste a construirte como persona y como identidad, ¿qué cambios sientes que has tenido? Ver a los otros. O sea, porque yo soy, bueno, todavía queda algo de eso, estoy trabajando. Soy una persona egoísta, por así decirlo. Yo solamente, como describí en mi ponencia, me encerraba en mi cuarto y que el mundo ruede. Hasta que la discriminación no me llegó a mí. Hasta ese entonces dije, oh no, no soy el único en el mundo. Y eso, trabajar, ver por los demás, pues, no nada más por mí, ser más, un poquito más empático. Y Es, el cómo te ve tu familia. mi familia me ve como alguien que está mal de la cabeza, porque me siguen tratando en femenino, pronombres y como una persona que no piensa, así, invalidándome. Porque yo te escucho hablar y tú estás al 100% seguro de lo que tú quieres.
Pues sí, pero es que ellos no, como el género, como lo dije, es la cosa más escandalosa que hay. O sea, ¿cómo tú vas a querer transicionar si no tienes esto o aquello que se necesita biológicamente hablando? Y a Ya, cada rato. está muy genitalizado. Sí, muy, o sea, los genitales. Si no tienes genitales, no eres válido. Ah, y ya, con eso. ¿Y cuáles son las cosas positivas que tú puedes contar? Ah, pues, ¿qué es eso, no? Que me ha dado más a la pasión de investigar. Como persona autista puedo decir que son una de mis obsesiones, ¿no? La sexualidad, la disidencia, el género. Y me dicen, ay, ¿por qué no hablas de otra cosa? Porque ahorita eso es lo que me motiva. Ya después, si hay algo más, pues ya hablaré de otra cosa. Pero ahorita no. Es lo que más me apasiona, entre otras cosas de lo que yo hago. Pero el género y yo quiero seguir más con esto. ¿Qué tipo de investigaciones has realizado? Pues personas con autismo, o sea, he hecho sondeos en Facebook, nada más que así, no lo pongo tal cual, pero he visto la gran necesidad que la población tenemos por saber de sexualidad, no solamente de género, sino de prácticas sexuales, de cómo nos vamos, o sea, incluso ahí quiero tener hijos y nadie me cree, ¿no? Por ejemplo, ya, bueno, entonces es muy válido que tú sientas eso, dar como una asesoría, vaya, y una orientación también para parejas con autismo. Y en tu investigación, ¿qué porcentaje te has encontrado de personas con autismo sexualmente activas? Así, una investigación formal no lo he hecho así con estadísticas, pero te puedo decir como un 80% que sí son sexualmente activas. Las demás son Y que como no lo sabes, asexuales y otros no les interesa. ¿Mande? Perdón. y que no lo sabe su familia, obviamente. No, no lo saben. De hecho, ay, es que no pueden creer que yo sea homosexual o que a mí me guste, no sé, soy una persona poliamorosa, por ejemplo. Ahí, ¿cómo puedo ser autista y poliamoroso? Sí, y sí, es bien raro, pero sí. Y personas con una identidad disidente como la tuya. Pues al único que conozco sí que es más activo es al fundador de Trans Pride, a este Adonai. Es el único que Ah, conozco. Y ya nomás, así que sean autistas y que sean trans. Toda la literatura y demás, todos son ya como gringos o de países anglosajones. Porque aquí no he visto, la verdad. En México no, casi no se visibilizan o no quieren. y con otros tipos de discapacidad psicosocial. Am, Síndrome de Down, no me ha tocado. Por eso es lo que digo, o Eh, sea, está tan invisible. Esquizofrenia, bipolaridad. Esquizofrenia y bipolaridad, sí. O sea, pues en los foros, conocerlos directamente no. O sea, pero sí he leído. Pues qué interesante, es un tema muy, muy profundo y es una gran deuda que tenemos la sociedad completa con respecto a la discapacidad intelectual y psicosocial. De hecho, sí es una deuda. Porque muchos dicen, ay, ¿para qué? Incluso dicen, ¿para qué el orgullo de la persona con discapacidad del autismo? ¿Por qué esto? Digo, porque si no existiera una disidencia política o un replanteamiento político, la mayoría estaríamos encerrados en un manicomio, tanto trans como personas homosexuales y demás. Por eso es Mira, importante la disidencia. una buena pregunta. ¿Cuáles son tus planes a futuro? Pues ser activista por los derechos sexuales de las personas autistas y pues ser educador sexual, ¿no? Porque pues yo no tengo formación en psicología, yo de hecho estudié filosofía, soy licenciado en filosofía y pues es eso, ser un educador sexual porque mucha falta hace. Ese es Y mi plan. ahorita, ¿en qué ya lo estás llevando a cabo? Sí, de hecho en mis blogs, yo tengo un blog, el Replicante Eléctrico en YouTube y un ebooks Transfilosofía en mi podcast. Ahí es donde yo hago mi educación, ahí es donde hago educación sexual y hablo de todo. Te podemos encontrar en Facebook como. Como pues Kazuya Mishima, te tuve que cambiar el nombre por familiares, ¿no? Por seguridad. Kazuya Mishima o Filosofía Práctica, le pueden dar like a la fanpage también. Em, eh, en esos dos. En el Instagram como Gabo XD333 y así. O sea, apenas voy construyendo como esa imagen pública. O sea, esas son mis redes sociales personales, pero si quieren mandarme un mensaje, pues ahí con mucho gusto los podemos atender. ¿Cuál es el mensaje más profundo que tú quisieras dejarle al público que nos está viendo ahorita?
Pues que no somos iguales, que aprendamos a ver la diferencia dentro de la diferencia, porque hay mucho que entender. Hay que ir de lo particular de lo particular a lo general y no al revés. Porque cuando generalizamos historias o vivencias, es ahí cuando ya nuestro discurso se acaba. Ese es el mensaje que yo quiero dejar. A mí me gustó mucho la referencia que hiciste acerca de los sistemas operativos. Y es verdad, tú prácticamente, como tú dices, a ti te configuraron como un Linux y se les olvidó configurar la parte de la identidad y eso te quedó a ti de tarea, ¿verdad? Así es, de hecho, yo todo esto, lo único mío, así te voy a decir a ciencia cierta y a todo el público, es mi transición. Nada más, es lo único que tengo, que construí yo. Ya lo demás lo tuve que copiar, así. Así cuando tú pones un emulador de Windows en un Linux, así me siento yo. Y claro, un emulador de Windows, obvio, va a fallar, no va a ser perfecto. Así. Pero te sientes contento. Pues en ciertas ocasiones, claro, la mayoría del tiempo, pues me siento satisfecho con lo que he hecho, pero hay veces en que digo, quiero distransicionar también porque la depresión es mucha. Ahora sí que la toxicidad es demasiada y llegan esos ratos, pues, pero otra vez me vuelvo a levantar y a seguir. ¿Y no has pensado en independizarte? Así lo pienso. De hecho, pues ahorita me quedé sin trabajo por la pandemia y andamos en eso, buscando. Porque si estudias una maestría y consigues una beca del CONACYT, ya tienes de dónde mantenerte. Ya quitaron Conacim, ¿no? Ya estuve No, escuchando todavía está vivo, todavía está vivo. Ya no van a tardar mucho con el presidente de la Yo, austeridad, pero yo bueno. con eso me salí de mi casa, te paso ¿Con el el, tip. con el Conacyt? Ah, pues Con bueno. las becas del CONACYT. Dice, en donde vives hay grupos de padres y madres con hijos LGBTI. Bueno, espero esto es experiencia personal, no se vayan a sentir si alguien en mi estado está escuchando. La verdad, la disidencia, o los grupos LGTB aquí en Nayarit es muy pobre, muy endeble y muy flojo. Nada que ver con las metrópolis, ni con Guadalajara, ni con Ciudad de México. Así de simple. Cada quien aquí rasca con sus uñas. Yo soy privilegiado. O sea, está muy dividido el Estado. Quienes son privilegiados y tienen las ventajas y quienes no son privilegiados. Desde ahí. O sea que no existe el activismo formal ni institucional tampoco. Aquí hay otra pregunta. El gran reto está en armar un proyecto, un proceso concreto que nos permita transicionar a una sociedad incluyente de forma completa. Nos damos cuenta de todo lo que no existe y no se hace, pero lo importante es encontrar como concretos. Pues sí, o sea, las bases. Pues es lo que, o sea, siempre va a ser una búsqueda. Es una búsqueda interminable. La vida misma es una búsqueda. O sea, esto no se acaba. Sí, ya es Buscar. parte de los objetivos de estos espacios, el generar redes, el que conozcan a Dante y si alguien de aquí tiene alguna idea o alguna iniciativa, adelante, por favor, porque urge que se salga de su casa. Sí. Pues es Dante, eso, ¿no? Así. sí, Ah, sí, dime. no, digo, es que sí, bueno, perdón. Es eso, ¿no? Y esto es bien peligroso y lo voy a decir para los que quieren empezar. Que no se crean eso del activismo, que, ay, sí, todo es Pride y todo. No, 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 no. O sea, algo concreto, como Impulso Trans, por ejemplo, ya buscan asociaciones así. Pero alguien que les diga, ay, Pride y bonito, nada más era eso, perdón. Es que sí lo quería hacer énfasis. Por lo de la Aquí, independencia, pues. aquí preguntan, ¿a qué edad te diagnosticaron con autismo? Ah, la edad, bueno, esto fue como a la edad de 3 años. 3 años, cuando yo no podía hablar y me llevaron a una escuela especial y es cuando fue ahí por neurólogos. Hubo de hecho, no sé, como una conferencia o algo así, no sé, que fue un círculo, ¿no? Donde dijeron, bueno, sí puedes ir a una escuela normal y ya desde ahí, pero tienes autista. Así es, dicen, es un gran trabajo el que se hace y se posibilita con estos conversatorios. Pues creo que nosotros, todos los que estamos aquí ahorita, hacemos la diferencia. De hecho. De hecho, fíjate, es lo más chistoso porque yo de mi estado no he visto así que comenten o que hablen o que digan, y es muy triste, ¿eh? Digo, bueno, ni modo se lo pierdan, pero a mí me encantó todo este congreso, estuvo muy padre,
muchas voces diversas. Sí, y aquí están los aliados, aliades, Los para aliados. poder ayudar, para poder apoyar, para hacer más grande esta red. De hecho, es muy chistoso, ¿no? Porque a veces dices, ay, los trans, que los homosexuales, lesbianas y todo este conglomerado, pero los cis heterosexuales a veces son los que apoyan más, o los cis diversos, o sea, no tienen que ser trans, son los que más apoyan, Pues aquí irónicamente. hay todo, ¿eh? Aquí todos son trans, familias trans, personas trans aliadas. Este es un espacio trans diverso. Ay, ya me hace falta encontrar un espacio así. Ok, ya. No, pues está muy padre escuchar tu experiencia, Dante. Mira, aquí Ah, hay una mira, persona que ya, es de TIC. por fin, ya salió, pues yo los demás pues, dije, ah, bueno, ya, ya salió. Sí, ya la conozco. Ah, de hecho, ella fue la primera que vi como persona trans Fue tu al primer inspiración. Pride. Pues sí, dije, ay, pues a ver qué, pues ni sabía nada, pues había salido de la universidad bien X, la verdad. ¿Para qué voy a decir? Ay, sí, soy activista desde la UAN, desde la universidad. Desde que la Mara, vi a te ella. acabamos de encontrar. Tú fuiste una persona clave en este Pues sí, proceso. de hecho se le había hecho tarde y tuvo que ir en un taxi, todavía me acuerdo. Cuando uno de los activistas ya murió, vivía y decía, Mara, se te hizo tarde y no traes la bandera y en chinga se fue por un taxi. Ya te Ya, conoce, ya me Mara. yo, hemos estado en mesas, de hecho, en la misma en la universidad. Ya hemos compartido mesas, de hecho. Pues aquí van a estar los comentarios, Dante, para que ahorita entres a la parte de los comentarios y puedas dejar todas tus redes y puedas contestar las preguntas que puedan surgir y te pongas en contacto con Mara. Creo que ya lo tienes. No, sí, ya. Ah, muchas gracias. Desde la diferencia hay que trabajar, exacto. Sí, exacto. Desde la diferencia y replantear nuevos discursos. Así es. Aquí hay otro comentario. Es que es bonito estos espacios diversos y diferentes. Cuesta y es complicado para los mismos pares aceptarlo. Sí, Exacto. así es, porque si algo nos pudimos dar cuenta durante estos días es que las personas transgénero somos muy diversas, muy diversas. Hay de todas las gamas y todos los matices. Exacto. Y querer así como entrar en la heteronorma, pues no, o sea, la neta no. No todos caben dentro de esa heteronorma. Comenta André Matías, ¿has escuchado que se relaciona en muchos casos el autismo con la transexualidad? ¿Qué piensas o qué sabes de esto? Pues Bueno, que es una... perdón, es que muchos lo descalifican como una obsesión, ¿no? O sea, bueno, yo me siento niño y me obsesiono y no va por ahí. De hecho, eso es lo que leí en un libro, no sé. Y en Pero artículos, tú, pero de tu experiencia, mi experiencia no, como digo, en mi experiencia solamente conozco a una persona que es famosa a nivel nacional, pero hasta ahí. Yo, de mi círculo más cercano, no, no has encontrado. no. O alguien o que tenga, pues sí, a lo mejor es miedo porque pues, no se quiere visibilizar ante su familia también, hay que entender eso. Pues mira que hay más mensajes de apoyo, de aplausos. Muchas gracias. Ah, muchas gracias. Lo agradezco. Pregunten, banda, no se espanten, No no se se espanta. contagien. Nada, no se contagia. No, de hecho no. Es que, ¿sabes qué? Existe, creo, un cierto temor. Es raro, porque la discapacidad y lo LGBT al mismo tiempo genera un morbo, pero también genera una especie de temor de preguntar, de querer saber. Pues sí, pero es que si no preguntas, pues no vas a salir de la duda nunca. Aunque tu pregunta puedan decir, ay, que es una pregunta muy tonta, tu pregunta, hay que preguntar siempre, siempre hay que preguntar, siempre. Sí, y que no se quede solamente en el morbo, ¿no? Así es. Pues ya no hay más comentarios, Dante. Pues Pues, qué chido tenerte aquí en este espacio. Pues como te dije hace rato, el objetivo es generar redes y te invitamos a que pues no,
te unas, vamos a hacer más foros, más proyectos, vamos a hacer varias cosas en un futuro, entonces podemos seguir colaborando. Ok, con mucho gusto. Mira, Isaac es el director de Impulso Trans, te manda saludos y le encantaría conocerte. ¿Cómo ves? A Guadalajara. Ya lo ¿Te queda conozco, de hecho, cerca? estuvo en un foro en Tepic, de hecho, y la verdad sí aplaudo su labor porque no cualquiera, la verdad sí es una labor titánica la que hace el de estar buscando endocrinos, psicólogos y todo esto. Inclusive, pues él estudió, ¿no? Para derecho. Mil gracias por estos espacios de reflexión, Dante. Soy trabajadora social y quisiera ser aliada de las personas trans. ¿Qué me recomiendas para no caer en estigmas o discriminación para esta comunidad? Leer mucho, leer, informarse, leer, mucho. Eso es lo que yo hago, ¿no? Leer y yo le agregaría ser sensible, Ser sensible empática. y empático a los temas. Sí, o sea, leer para tener una base y ya la empatía, pues con esa combinación es más que suficiente. Sí, Así es, porque desde el momento en que eres sensible te das a la tarea de ponerte a leer e investigar. así es. Saludos, Gabo, felicidades por tu participación, un abrazo. Ah, mi fan. Sí, Juan Francisco, él siempre me acompañó desde que yo le dije mis pronombres, él ya nunca más me volvió a llamar por otro nombre. Siempre Ah, ha qué sido, chido. sí, Me gustó que Dante estuviera dando su experiencia de vida. A todos los que no vieron la charla completa, el video se queda colgado para que vean la repetición. sí, todos los videos de la conferencia ya están. ¿Cómo se ¿Puedes llaman? repetir tu blog? Replicante eléctrico, ahí lo pueden buscar. Es un videoblog, Aquí en Facebook, no en YouTube. en YouTube, en YouTube. Ujú. Y Otra vez. filosofía práctica en Facebook. Replicante eléctrico en YouTube, no en Facebook. Vale. Y ya. eh, ¿Qué diferencia sientes entre tu transición y la de otras personas transmasculinas? ¿Crees que las hormonas tienen otro tipo de reacción en ti que en los otros? ¿Otros? pues sí, de hecho, pienso que hay ahora sí que ciertas diferencias cuando hablamos de una mujer autista y de un hombre autista. Pienso que sí ha habido diferencias. Me he vuelto más retraído, eso es cierto, en la hormonización y de otros transmasculinos que los transmasculinos son muy monotemáticos a veces, ¿no? Que los Packers, que estas cosas y como yo no me puedo dar el lujo de andarme haciendo cirugías y aparte pues he trabajado lo de masculinidades y toda esta cuestión del género, pues sí es diferente. Mi transición ha sido muy diferente. Son las diferencias. ¿Por dónde recomiendas empezar si quiere iniciar la transición una persona transmasculina con autismo u otra condición neurodiversa? Buscar un sexólogo que esté sensibilizado en el tema con autismo. Eso es fundamental. Gracias a la suerte, a las recomendaciones de otro activista, yo me topé con alguien así y es el único que le ha atinado y estoy muy contento con mi sexólogo. O sea, es eso. Sí, es la clave. Un psicoanalista, ¿no? Un sexólogo, más que recomendaría, porque los psicólogos, los que no están sensibles en el tema, te tienden a patologizar. Luego, estás mal y tienes que hacer esto para mejorar. Entonces, un sexólogo sensible con los temas de autismo. Aquí hay otra pregunta. ¿Cuál es tu percepción ahora que has participado en este primer congreso a cómo era antes de participar? ¿Qué te llevas de aquí? Pues me llevo mucho aprendizaje. De hecho, cuando vi la cartelera, sí dije, ay, tanto académicos como personas, ahora sí que no son académicas, todos en conjunto hablando por la diferencia. Y pues se tienen que hacer más estos congresos. Así, esto es lo que hace falta. O sea, porque desde la informalidad podemos saber mucho, pero ya a la hora de compartir las ideas nos enriquecemos más. Sí, hace falta generar más espacios. Pues bueno,
Contigo cerramos el congreso. Muchas gracias, Dante, por participar, por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por darme la oportunidad y nos estaremos viendo y escuchando en otros Sí, congresos, ponencias y foros y lo que se tenga que hacer. sí, ya de aquí para adelante. Así es. Vale, banda, pues ahorita nos vamos a conectar, nos vamos a enlazar todos en 5 minutos para que estén atentos. Gracias. Gracias. Bye.